Buenos días, la paz del Señor sea con ustedes, hermanos en la fe, amigos que nos visitan. Gracias por estar una vez más con nosotros a través de nuestro canal oficial, La Divina Trinidad. Reciban un saludo del cuerpo pastoral y hermanos en la fe, a las iglesias hermanas de Morelos y Oaxaca. Gracias por estar con nosotros, que Dios les bendiga y les guarde siempre. Le voy a invitar para que juntos abramos las Sagradas Escrituras en el libro de Levítico, en el capítulo número 12. Por favor, tome usted la palabra de Dios en sus manos, abra la Biblia, busque la cita Levítico capítulo 12 y solamente vamos a leer los primeros 4 versículos. La palabra de Dios dice lo siguiente: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Palabra de Dios. Oremos, hermanos, oremos juntos. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, delante de su presencia, Señor, inclinamos nuestro rostro. En mi condición de hijo, Señor, le ruego y le suplico, incline su oído y escuche la oración de sus hijos, de sus hijas. Reconocemos, Señor, que necesitados estamos de usted. Hoy, Señor, queremos escuchar su palabra. Hoy queremos, Padre, que hable a nuestras vidas. Hoy deseamos, Señor, un mensaje de fortaleza, de consuelo. Entren a nuestra vida y fortalezcan, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Reconocemos y sabemos, Señor, que el mundo está necesitado hoy más que nunca de usted. Estamos viviendo una pandemia, Señor, que se ha prolongado por muchos meses, pero vivimos confiados, Padre, en que usted tiene cuidado de sus hijos, de sus hijas, de mis hermanos en la fe, porque somos su especial tesoro. Su iglesia, Señor, su iglesia universal está bajo su protección, bajo su cuidado. Y por eso, Señor, confiamos en que usted, Señor, está extendiendo su mano sobre nosotros y hoy su palabra traerá aliento, consuelo y bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias. Que así sea, Padre Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Una de las leyes sanitarias que a través de Moisés Dios mandó al pueblo de Israel era que toda mujer que concebía y daba luz a un hijo o a una hija tenía que pasar por un proceso de purificación después del parto. Para el pueblo de Israel, toda mujer después de dar a luz era considerada inmunda durante los primeros 7 días y tenía que pasar 33 días en reposo purificándose de su sangre. Interesante. La acción de poner en cuarentena a la mujer después del parto no se originó por razones médicas, sino por un mandato de Dios. ¿Y qué importancia tiene este mandato emitido hace más de 3000 años? La verdad es que mucha importancia. La doctora Susana Aguilera, con especialidad en ginecología, hermanos, indica que mientras el útero vuelve a su tamaño normal, se produce un sangrado prolongado y durante este periodo el cuello del útero está abierto
y si tuviere la mujer algún tipo de relación o contacto sexual, podría favorecerse el ingreso de alguna bacteria y producir una infección como la endometritis, que en caso de no ser bien tratada, podría traer consecuencias fatales. Es lo que ella señala. Por esta razón, Dios señala a la mujer inmunda por un periodo de 40 días y un sacerdote, de acuerdo con la palabra de Dios, tenía que hacer una expiación por ella en holocausto y delante de Jehová. Existen en la palabra de Dios otras leyes dirigidas al pueblo de Israel, como el poner en cuarentena a los enfermos, ahí en Levítico 13, o la purificación a lo inmundo, en Números capítulo 19, y todas estas leyes podrían evitar enfermedades infecciosas. En otras palabras, Dios evitó que muchos israelitas enfermaran y murieran debido a enfermedades infecciosas transmitidas por microorganismos bacterianos, muertes que pudieron evitarse aplicando las leyes escritas en la Torá. Ahora bien, ¿por qué tanta importancia en las leyes sanitarias determinadas por Dios? Porque quiero que observe que las personas enfermas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad entre los antiguos israelitas bajo la ley mosaica. La Biblia hace referencia a la cuarentena como un periodo que va más allá de 40 días. Es decir, 40 es un número. La cuarentena es más que un concepto, porque podría durar más de 40 días. Cuando la Biblia menciona un periodo de tiempo relacionado con el número 40, es como una transición para pasar a otra etapa o periodo. El número 40 es un número muy significativo en la Biblia, sin lugar a dudas. Muchos teólogos concuerdan en que este número representa un cambio, que es el tiempo de preparación de una persona o pueblo para dar un cambio fundamental. También el número 40 aparece con frecuencia en contextos relacionados con juicios o con pruebas. El número 40, sin lugar a dudas, es relevante en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Usted, hermano en la fe, amigo que me escucha, seguramente tiene conocimiento de algunos acontecimientos donde el número 40 juega un papel muy relevante. Por ejemplo, 40 días y 40 noches duró el diluvio. 40 años tenía Isaac y Esaú cuando se casaron, por ejemplo. Moisés vivió 120 años, y si dividimos esos 120 años en sus 3 etapas diferentes, 40 años estuvo Moisés en Egipto, 40 años estuvo como pastor en la tierra de Madián, y 40 años de travesía por el desierto estuvo Moisés con el pueblo. Es decir, 40 años duró el éxodo. 40 era el número máximo de azotes que un hombre podía recibir por un crimen según la ley. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. Moisés intercedió a favor de Israel durante 40 días y 40 noches. 40 días exploraron la tierra prometida los espías de Israel. 40 años Israel sirvió a los filisteos antes de la liberación de Sansón. 40 días retó Goliat a los israelitas antes de que David lo venciera. 40 años reinó Salomón, 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David en tierra de Israel. Jonás también anunció que Nínive sería destruida a los 40 días, y a los 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el templo. 40 días y 40 noches nuestro Señor Jesucristo estuvo en el desierto tentado por Satanás después de su bautismo.
Y después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo se le apareció a sus discípulos por 40 días. Interesante, pero todo esto tiene que ver con situaciones relevantes en la Biblia y el número 40 está presente. Escuche, la cuarentena que el mundo entero vive hoy por causa de la pandemia y la propagación del virus COVID-19, una cuarentena que no es precisamente de 40 días, pero tenemos el concepto de que la cuarentena va más allá. Estamos viviendo prácticamente 8 meses de confinamiento. Esta cuarentena tiene un trasfondo entre los planes y propósitos de Dios. Se lo puedo garantizar. Tal vez sea complicado para usted, amigo que me escucha, entender que Dios está detrás de todo esto, de esta pandemia, de esta crisis, de esta peste, de esta enfermedad que estamos viviendo. Y más aún le costará entender que Dios tiene un plan de restauración y de bendición para los habitantes de la tierra. Es decir, Dios tiene un plan para usted y para mí. ¿Cómo es esto? Se lo explico. En nuestra vida cotidiana, la vida normal, lejos de pandemia y confinamiento, usted y yo vivimos ocupados en nuestros quehaceres cotidianos, en trabajos, en proyectos, en estudios, compromisos, obligaciones, familia, etc. Y una mínima parte de nuestro tiempo, si es que lo tiene, se lo dedica a Dios. Si hiciéramos un recuento de nuestra vida, nos sorprenderíamos al saber que estamos tan distantes de Dios como los años de su vida desde su nacimiento hasta hoy. Pero más aún nos sorprendería saber que desde entonces a Dios le hemos fallado y seguramente ofendido en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que considerar a Dios en las condiciones de nuestra vida? Porque su existencia, hermano, amigo que me escucha, no depende de usted, sino del que se la ofrece, es decir, de Dios. Gracias a Dios, usted existe, yo existo. Gracias a Dios, usted posee dones, talentos y habilidades, todo para desempeñarse con excelencia y alcanzar sus metas y sus sueños. Por tanto, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos con Dios. Y esa gratitud se demuestra viviendo en obediencia y haciendo la voluntad del Padre a través de sus decretos y sus estatutos escritos en la Biblia. Porque si vive en obediencia y sujeción a Dios, siempre le vendrá bien a su vida. Mire, le quiero compartir la historia de un hombre que vivió una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y por causa de esta enfermedad, él quedó irreconocible. Tenía tres amigos que, al saber de su mal, vinieron a condolerse de él para consolarlo. Pero dice la Escritura que al verlo, no le conocieron y lloraron a gritos, rasgaron sus mantos, se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches. Lea Job capítulo número 2, ahí se encuentra la historia, y ninguno de sus amigos le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Después de ese tiempo, uno de sus amigos, llamado Elifaz, le dijo: escuche, vamos a leer la Escritura, escuche lo que dice la palabra de Dios en el libro de Job, en el capítulo número 22, del versículo 1 al 5. Escuche lo que le dice Elifaz a Job. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio.
¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. ¿Qué le está diciendo Elifaz a Job? Elifaz sospecha que la enfermedad de Job tiene que ver con una posible ofensa a Dios, es decir, con un pecado oculto por Job. Por esta razón le hace una sugerencia ahí en el versículo número 21 y 23 del mismo capítulo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, le dice Elifaz. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Escuche, Elifaz le está sugiriendo a Job que busque una reconciliación con Dios, que se ponga a cuentas con Dios para que la enfermedad cese en su cuerpo y le venga bien. Seguramente usted y yo no hemos vivido una enfermedad tan maligna como la que vivió Job, pero seguramente sí le hemos fallado a Dios, sí hemos pecado contra Dios. Si usted está de acuerdo conmigo, entonces le sugiero, reconcíliese con Dios. La Biblia dice que tenemos la responsabilidad de hablar de reconciliación al mundo. Por eso, bajo esta instrucción, yo quiero invitarle a que se reconcilie con Dios. Mire, 2 de Corintios, en el capítulo número 5, vayamos al Nuevo Testamento, después del libro de Romanos. En 2 de Corintios, en el capítulo número 5, versículo 11, la palabra de Dios dice lo siguiente. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuche, estoy convencido de que la cuarentena es la oportunidad que usted tiene para su transformación. El cambio que Dios espera de usted es seguro que la cuarentena es el tiempo de reconciliación entre el hombre y su Dios. Quizá usted diga, yo no tengo ningún problema con Dios. Creo en Dios, leo la Biblia, le doy gracias a Dios todos los días porque reconozco que Él es mi proveedor. Sí, pero déjeme decirle que si dedicamos más tiempo a ocuparnos de Dios, le puedo asegurar, hermano, que las cosas serían diferentes. Pero si nos ocupamos o dedicamos más tiempo a nuestra preocupación y tratar de resolver toda nuestra problemática por diferentes medios que conlleva esta cuarentena, ya nos estamos apartando de Dios. Si nos ocupamos demasiado en nuestros problemas sin buscar a Dios en oración, ya estamos lejos del corazón del Padre.
Si no tomamos en cuenta a Dios para tomar decisiones en nuestra vida, ya nos estamos alejando de Él. Por eso yo le invito para que se reconcilie con Dios. Escuche la voz de Dios. Nos conviene reconciliarnos con Dios. Cuando pasamos situaciones difíciles, es importante acudir a Él para poder tener paz. Elifaz le dijo a Job: reconcíliate con Dios y tendrás paz. Quizá usted me diga: hermano, pero siento necesidad de ir al templo. Quiero estar allá en su altar de misericordia, entrar en comunión con Dios, sentir sus caricias, su presencia en mi vida. Necesito ir al templo. Déjeme decirle que el no asistir al templo no es un impedimento para encontrarse con Dios. Usted puede hacer de su casa un altar para Dios. Recuerde que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En realidad, nuestro templo de adoración es más perfecto. No es de esta creación terrenal en cuanto a su construcción inmaterial. Permítame decirlo de una manera más amable. Todo el esfuerzo que el hombre hace al construir un templo para tratar de impulsar la adoración a Dios, esa idea de tener cuadros y ventanas y cristales de colores, cirios y cruces, todo eso es para ministrar la carne. Es carnal, amigo que me escucha. Es nada más para ministrar la parte física. Eso no ministra la parte espiritual. Necesitamos reconocer que existe un tabernáculo verdadero, que existe un real sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote se llama Cristo Jesús, y que a Él se le puede adorar en cualquier parte, porque Dios es espíritu. Cristo se lo dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme, que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame. Limpiame en el altar.
presencia con cántico. Venimos ante ti con cántico. Solo tú eres digno de adoración. Solo tú eres digno de aclamación. Pues solo tú eres santo y digno. Solo tú, Señor, eres digno de adoración. Y yo te adoro. Te adoramos, Señor. Aleluya. Ahora, permítame decirle que existe otra área de nuestra vida donde nos toca aplicar la reconciliación que Dios nos ha confiado, y es la reconciliación con nosotros mismos. Aprovechando que la cuarentena es la oportunidad de reconciliación que Dios nos da, no podemos pasar por alto esta área tan importante de nuestra vida, o sea, nosotros mismos. En cierta ocasión, un intérprete de la ley se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, le dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La parte que quisiera resaltar es como a ti mismo. En la medida en que te amas a ti mismo, es la misma en que podrás amar a los demás. ¿Cuánto te amas a ti mismo, hermano? ¿Cuánto te amas a ti mismo, amigo que me escuchas? ¿Qué tanto aceptas el amor y el perdón de Dios para ti? ¿Cuántas veces te has menospreciado, te culpas, te juzgas, te criticas por los errores del pasado? ¿Sabes? Es necesario que aprendas a amarte aún con los errores que has cometido en el pasado. Necesitas aceptarte tal como Dios nos acepta a través de Cristo Jesús. Te invito para que busques la paz con Dios, para que puedas encontrar la paz en tu corazón. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo número 5, un poco más atrás. Capítulo número 5, versículo 1. Justificaos pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha justificado por medio de la fe. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora los cristianos sabemos que reconciliados con Dios podemos vivir en paz. Por último, busque también en esta cuarentena la reconciliación con su familia. La reconciliación con la familia es importante, más aún si usted tiene diferencias con su esposo, con su esposa o con sus hijos. Dios también desea que entre los miembros de la familia
haya reconciliación y paz. Escuche lo que dice la palabra de Dios ahí en Malaquías, capítulo número 4. Malaquías se encuentra antes del libro de Mateo, capítulo número 4. Dice la palabra de Dios en los versículos 5 y 6. Escuche lo que dice la palabra de Dios. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quizá usted me diga que todo está bien con su familia, pero déjeme decirle que estoy convencido de que en algún momento de nuestra vida hemos descuidado a nuestra familia y quizá, muy probablemente, le hayamos lastimado o herido sin darnos cuenta. ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su esposo, a su esposa o a sus hijos si los ha ofendido, lastimado o herido? Y si lo ha hecho, ¿se disculpó con ellos? ¿Ha buscado el perdón de su esposa o de sus hijos? Escuche, a Dios le interesa que haya reconciliación entre padres e hijos que están distanciados. A Dios le interesa la restauración y la unión familiar. Permítame regresar al texto bíblico, al que acabamos de leer, Malaquías 4, 5 y 6. Cuando Dios dijo a través del profeta Malaquías estas palabras, ya habían transcurrido más o menos unos 500 años aproximadamente que el profeta Elías había sido arrebatado al cielo, lo cual quiere decir que Dios planeaba enviar a alguien con la misma unción y la misma autoridad que el profeta Elías. Ese personaje lo identificamos como Juan el Bautista en el libro de San Lucas, en el capítulo número 1, versículo 17. Vamos por favor a la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1, versículo 17. Escuche lo que dice la palabra de Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En este pasaje, estamos viendo que un ángel del Señor, llamado Gabriel, habló a Zacarías anunciando el nacimiento de su hijo, de Juan el Bautista, y le dice que Juan irá delante de Dios con el mismo espíritu y el poder de Elías. ¿Cómo es que Juan haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y viceversa? ¿Sabe cómo? A través del arrepentimiento, porque este era el mensaje que predicaba Juan el Bautista. Ahora bien, la pregunta es esta: ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con la reconciliación de los hijos con los padres? Sabemos que no hay padres perfectos, ni hijos perfectos. Cuando la relación entre ambos se fractura, seguramente es porque se cometieron errores en la relación, por falta de experiencia, por las heridas de nuestros padres arrastradas desde su pasado, o por la razón que usted quiera. Aquí lo importante no son las razones, sino los hechos. Debemos entender que los corazones están dañados y eso es lo que impide que vuelvan en amor los unos con los otros. Si usted es padre, madre o hijo, le corresponde arrepentirse de los pecados que cometió contra su padre, contra su madre o contra su hijo. Porque si no lo hace, jamás podrá existir la reconciliación entre padres e hijos.
Por eso, para evitar esta desagradable situación, es importante, hermano, amigo que me escuchas, instruir al niño en el camino de Dios para que aprenda a respetar y amar a Dios con principios y valores divinos que quedarán grabados en su vida. Dios nos exhorta a corregir a los hijos en tiempo, Proverbios 13:24. Esto quiere decir corregir a nuestros hijos sin gritos, sin insultos, sin ira, sin golpes. Hay que amarlos y perdonarlos antes que corregirlos y no descargar nuestras frustraciones y nuestros enojos sobre ellos. Le invito, pues, hermano, amigo que me escucha, busque el perdón de Dios. Acérquese a Él. Pídale perdón sinceramente por sus pecados cometidos. Dios no tendrá ningún inconveniente en perdonarle, porque nuestro Dios es un Dios perdonador. Y su voluntad es que usted restaure su relación con Él. Ámese a sí mismo. No se culpe por un pasado que no podrá restaurar. Aprenda a perdonar y perdónese a sí mismo. Si queremos recuperar el corazón de nuestros hijos o de nuestros padres, necesitamos con humildad acercarnos a ellos y pedirles perdón cuantas veces sea necesario. Sanen sus heridas y esas solo sanan con la medicina del perdón. Empiece usted a dar respeto donde no hubo respeto. Comience a dar amor donde no se dio el amor. Hable con bendición donde se habló con maldición. Deseche su orgullo y actúe con humildad. Aproveche las oportunidades que Dios le da para restaurar su vida y la de su familia. Busque la dirección del Espíritu Santo mediante la oración, mediante la lectura de la palabra. Le aseguro que no existe una relación que no pueda ser restaurada sin amor, humildad y perdón. Confíe en Dios. Espere con paciencia que esta tormenta pasará. Mientras tanto, no se desanime. Le aseguro que a su tiempo usted cosechará los frutos de la restauración y reconciliación entre Dios, usted y su familia. Dios le está dando a la humanidad una oportunidad más para volverse a Él. Aprovechemos esta cuarentena para meditar en su palabra, buscar a Dios en oración profundamente, hacer ayunos, ahora que no tenemos los mismos compromisos laborales y eclesiásticos. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial y Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque reconocemos que usted tiene todo bajo su control. Que aún en situaciones difíciles como esta por causa de una pandemia, usted tiene el control de todas las cosas. Permítanos pues vivir confiados en que usted tiene planes y propósitos para nuestras vidas. Permítanos aprovechar este tiempo de confinamiento para en verdad poder restaurarnos con usted, reconciliarnos con usted, reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestras familias. Perdone, Señor, nuestras ofensas. Perdone, Padre, nuestros pecados por todas las veces que le hemos fallado, por todas las veces que le hemos quedado mal. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le rogamos que incline su oído y atienda los ruegos y las súplicas de mis hermanos en la fe. Si alguno, Señor, se acerca con humildad delante de usted y en esta hora, Señor, le ruega su perdón y suplica la reconciliación con usted, atiéndalo, Padre. Hágale sentir su presencia, sus caricias. Reciba su adoración, reciba su humillación delante de usted.
perdone los pecados de su iglesia, perdone los pecados de su pueblo. Por favor, Señor, se lo rogamos en el nombre santo de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Permita que podamos reconciliarnos una vez más con usted. Disculpe, Señor, nuestras ofensas, perdone nuestros pecados. Quizá hemos sido siervos inútiles, Señor. Quizá no hemos aprovechado este tiempo para buscar esa reconciliación, esa oportunidad que usted nos está dando, Padre, en este tiempo. Oh Señor, en el nombre santo de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, le rogamos, Padre, atienda nuestra oración, nuestro ruego y nuestra súplica. Permítanos vivir confiados en que usted tiene el control de todas las cosas y que esta tormenta pronto pasará y vendrán tiempos mejores en comunión con usted. Pronto, Señor, pronto podremos quizás volver a encontrarnos en su santo templo. Bien, pero mientras no sea así, permita que nuestras vidas se conviertan en ese templo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nuestra comunión, Señor, es permanente con usted. Permítanos adorarlo en espíritu y en verdad, porque así tienen que ser los verdaderos adoradores. Permítanos vivir en oración en todo tiempo, doblando nuestras rodillas y clamando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, rogando por los unos y los otros, intercediendo los unos a los otros, intercediendo por las naciones de todo el mundo, para que la humanidad entera entienda el mensaje de reconciliación que usted tiene para nosotros. Gracias, Padre, reconocemos que usted ha escuchado nuestra oración y le damos gracias por su palabra, en el nombre santo y eterno de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios le guarde siempre. Hasta la próxima.